Shalom, mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Estamos en nuestra estación número 26, como pasa el tiempo, y aquí estamos avanzando en las 42 estaciones del pueblo de Israel. Estación número 26, Hashmonah. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente a esta su casa, Israel, casa integral, en el tiempo de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta, repito, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Bien, mis amados, avanzando en la jornada de las estaciones a través del desierto, pasamos a nuestra estación número 26. Miren qué estación más extraordinaria. Hashmonah, ya miraremos en detalle. Hashmonah, no hay de pronto en el contexto bíblico una ubicación geográfica específica para cierto punto. De hecho, podría tener algún otro nombre muy distinto a Hashmonah, pero lo importante más que la locación física es qué ocurrió y qué está ocurriendo allí. Vamos a ir por favor a nuestro punto de partida en el libro de Bamidbar, Números. Por favor, acompáñeme en el capítulo 33. Siempre les recuerdo, por favor, no pierdan su cinta. Capítulo 33 es nuestro estudio durante varios meses. Números capítulo 33, vamos a estar enfocados en el versículo 29. Por favor, léalo conmigo, dice la palabra: salieron de Mitca, nuestra estación 25, y acamparon en Hashmonah. Perfecto, excelente. Vemos, mis amados, que en esta enseñanza que estamos desarrollando a lo largo de ya varios días y probablemente meses, nos daremos cuenta cómo el nivel espiritual del pueblo de Israel a través de cada una de las jornadas, de cada una de las estaciones, por cada punto de estacionamiento, de paradas, si puedo llamarlo de esa manera, tienen, repito, una connotación especial. Si ustedes han observado, los que han estado permanentemente, que son un muy buen número de mis amados hermanos que nos acompañan permanentemente, fielmente en la programación, y no han perdido una sola de las estaciones, recordaremos cómo en las primeras jornadas se nos habla, y puntualmente en los textos de Juan se nos menciona cómo las primeras estaciones, como por ejemplo en Ramasés, Sucot, Etán, Piairot, Mara, Elín, en estas primeras estaciones, cuando vimos los textos del libro de Juan, habla de la expresión hijitos. Hijitos, diría alguien por allá en Colombia. Hijitos, está hablando de hijos, como los hijos pequeños que hay que corregirlos, los hijos pequeños que hacen travesuras, los niños pequeños que es impresionante como un niño pequeño de 3, 4 añitos miente con alguna facilidad, y la pregunta es, ¿y quién le enseñó a mentir? Y esto me recuerda siempre una anécdota que comentábamos hace muchos años. La mamá que le pregunta a su niño:
¿quién se comió las galletas? Y el niño con su boquita totalmente embadurnado de galleta dice, yo no sé, mami, yo no fui. Así nos dice Juan, en los primeros años de las estaciones fuimos tratados específicamente como niños, como hijitos, porque éramos niños sin experiencia en el caminar en el desierto, porque no teníamos madurez, porque no teníamos el carácter, porque nuestro nivel espiritual, pues es un nivel, repito, como la infancia de todos nosotros, un nivel donde no teníamos ni el carácter, repito, ni la madurez. Pero asimismo Juan nos dice que la vida espiritual va madurando, va cambiando, se va transformando y empezamos no solamente a salir de la infancia, de la adolescencia en el sentido espiritual, sino que llegamos también a una etapa maravillosa que es la juventud. Y en la juventud pues se ocurren, creo que todos hemos tenido juventud, estoy hablando los 16, 17, 18, 19 años, jóvenes, que creemos que lo sabemos todo, que nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, que creemos ser muy adultos y ya muy autoritarios o muy capaces de las cosas, pero que finalmente nos damos cuenta que siempre seremos dependientes de, en este caso en particular, papá y mamá. Por lo tanto, estas jornadas que nos hablan de algún ya crecimiento espiritual, por ejemplo, después de que pasan el Mar Rojo, pasan por ese desierto de Sin, recuerda, vimos Dovka, Redifín, vimos Limna, vimos Rizá, y de aquí en estas etapas vemos cómo ya ahora el niño ha pasado a esa juventud y a su vez ya empieza a tener sentido la vida, ya empieza a tener intereses, ya empieza a enfocarse, a buscar dirección, aunque todavía no tiene madurez, pero sin embargo está procurando enfocarse en el propósito de la vida. Cuando nosotros hacemos un seguimiento histórico, geográfico y desde luego espiritual de todas las estaciones por las que hemos caminado hasta esta estación 26, nos daremos cuenta, repito hermanos, que cada una de estas etapas en el camino de la vida, a cada uno de nosotros nos ha correspondido y nos ha tocado de manera personal o individual en algún área de nuestra vida. Probablemente tenemos muchas faltas de perdón, probablemente hemos obrado y actuado indebidamente, repito, inmaduramente, probablemente hemos tomado decisiones equivocadas, probablemente hemos tomado acciones, repito, también no correspondientes, no apropiadas, como lo vimos en el caso de, por ejemplo, la estación de Seglata, por favor, importantísimo, en Archafar, en Arada, en Macelot, en Tajat, en Tara, en Mitka, hasta la última ocasión vimos que tenemos diferencias de opinión, que no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Por lo tanto, ya en el proceso de este caminar, por los años en el desierto, se empieza a ocurrir un fenómeno extremadamente importante. ¿Cuál es? Aquella generación que salió de Egipto ya en los años hasta esta estación 26, esa generación empieza a desaparecer. Mucha atención, por favor. Empieza esa generación a desaparecer. Es decir, los adultos que salieron de Egipto, los abuelos, los mayores, gentes de tercera edad, para este tiempo de la estación 26 ya la gran mayoría de ellos no están. Es decir, que aquí ya vemos una etapa importantísima de transición, otro nivel, otra expectativa, otros pensamientos, otras ideas. Muchos de los jóvenes que vamos a tratar a partir de ahora de la estación 26 en adelante son jóvenes que incluso o salieron muy niños desde Egipto o incluso han nacido en el proceso de estas 26 estaciones a través del desierto. Por lo menos podremos considerar entonces que todos estos ancianos que ya empiezan a partir, ya empiezan a delegar responsabilidades en jóvenes, y los jóvenes, repito, sin experiencia, sin madurez, pues igual empiezan a formar familia, igual empezamos a ver generaciones por venir.
Y en todo este proceso aparece la estación Hashmoná. Esta estación Hashmoná, si la puedo describir en una palabra única, porque tiene varios sinónimos, pero si la pudiésemos definir en una palabra para nuestro estudio en el día de hoy, definiría, de manera personal, definiría a Hashmoná como el proceso de transición. Por favor, escríbalo en sus notas. Hashmoná, aquí está la expresión Hashmoná, la palabra Hashmoná. Vemos que la palabra Hashmoná tiene las siguientes letras. La letra Het, Shin, Men, Nun, Hei. Estas consonantes hebraicas sumadas entre sí según sus valores, Het vale 8, Shin 300, Men 40, Nun 50 y Hei 5. Sumado ellos entre sí nos da un valor de 403, sumado entre sí nos da un valor de 7. Y este 7 aquí es muy importante porque recordemos que el número 7 lo vimos en la estación anterior. Nos habla de plenitud, pero también nos habla de completado. Es decir, se completó un ciclo, se completó un tiempo. ¿Qué se ha completado aquí en Hashmoná? Se ha completado que nuestros padres, abuelos, bisabuelos ya prácticamente están desapareciendo, repito, y ya llega el momento en que en este proceso del desierto, muchos de los que van muriendo en el camino, ahora empiezan a dejar familias para que continúen la transición. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de promesa. Una generación que comienza a ser fortalecida. Una generación que está buscando el significado de la importancia de una promesa, una tierra de promesa. Y esa vieja generación, repito, ahora empieza a desaparecer. La vieja generación, para aclarar ese concepto, quiere decir que esa vieja generación que venían de Egipto, después de 210 años de esclavitud, su pensamiento, y sé que esta palabra suena un poco fuerte, además hasta ofensiva, pero es importante tenerla presente, su pensamiento de ladrilleros. Y aunque repito que la palabra suene un poco fuerte, tipológicamente nos está hablando a cada uno de nosotros. Es decir, nuestras generaciones pasadas, nuestros padres, abuelos o bisabuelos, tuvieron un estilo de vida muy diferente al que podamos tener nosotros, en particular para hoy en estas fechas, para el siglo XXI. Si a nosotros, en el caso personal, para mi edad, en mi tiempo, pues tenemos algunas prácticas con la tecnología, en la computadora, en la tablet, en el celular. Para los niños que están naciendo en los últimos 10 años, son niños que pareciese ser que nacen ya con un microchip incorporado, y usted ve perfectamente a un bebé de 3 o 4 años con una tablet, con un celular, y ellos juegan y ejercen el control electrónico apenas de 4 años. Y en el caso de muchos adultos, como en el caso personal, cuando entramos a ciertos elementos electrónicos nos cuesta hacer manejo de aplicaciones o descargar o cargar o enviar un mensaje o subir a la nube. A muchos se nos dificulta y muchas veces escucho hermanos que dicen: pastor, qué pena, no pude entrar a la reunión porque no pude entrar a Zoom, no pude abrir la sala, me pide un código y no sé qué código es, y yo coloco el código y por más que coloco el código no me aparece. Es que la primera letra es en minúscula y resulta que la tablet o el electrónico automáticamente coloca la primera letra en mayúscula, y ahí podemos pasar días y días y días y no logramos entrar a la sala. Por lo tanto, esta generación, en este proceso de transición, nos habla de que nuestros padres, repito, saliendo de Egipto, salieron bajo ese concepto de la esclavitud, de la vida en la esclavitud, del pensamiento ladrillero. Y probablemente para nosotros hoy, por ejemplo, para hacer un depósito, se puede hacer un depósito vía internet de manera electrónica. Pero para otros el concepto es: no, yo tengo que ir al banco y depositar en el banco. Por favor, depositar un cheque, tomando una fotografía y se deposita un cheque. Pues en otros tiempos estas cosas de la tecnología moderna, por supuesto, no se podían hacer. Por supuesto que no se podían hacer. De tal manera que si no las podíamos hacer, la generación
repito, anterior, la vieja generación, estaban en lo que podríamos llamar la carne, es decir, en el hombre, en el pensamiento del hombre, porque su herencia, sus vidas, sus recorridos había sido de continuo el tema de la esclavitud. Y esto tiene que ver incluso con la incredulidad, tiene que ver con estar apartados del propósito y tiene que ver con algo que he mencionado permanentemente y continuaré mencionando, que es una cultura. Nuestros pueblos, abuelos, generaciones pasadas, no sé cuántos de ustedes tienen a sus abuelos o a sus padres en vida, y si usted le facilita, repito, a su padre o a su abuelo un celular, pues ellos no tendrán ni la menor idea siquiera de cómo se enciende o cómo una llamada telefónica puede llegar de Estados Unidos a Colombia a través de un teléfono celular, incluso con imagen en video. O sea, ¿cómo ocurre todo esto? Por lo tanto, esa generación, esa vieja generación, venía de no tener una legítima identidad cultural en la palabra. No tenían una cultura hebraica, no tenían una cultura mucho menos toraica, no tenían una cultura mucho menos en la emuná. Repito, era una cultura en sus propias fuerzas, en el sálvese quien pueda y de la manera que pueda. Una cultura de ladrilleros donde la vida había que trabajarla, sufrirla, batallarla, para por lo menos ligeramente poder adquirir algo de alimento y tratar de sobrevivir. Esta estación entonces de Hashmoná, repito, si la puedo resumir en una frase, podría considerarla como transición, pero la palabra Hashmoná tiene varios sinónimos como feracidad, fertilidad, ancestros, herencia, generaciones, transiciones, crecimiento, madurez, multiplicación. Y observen que cada una de estas palabras están en sí muy relacionadas con el propósito de transicionar. Feracidad: se requiere a jóvenes que estén dispuestos a luchar, jóvenes que estén dispuestos a tener un pensamiento de vida, jóvenes que estén dispuestos a proyectarse en las oportunidades en el camino, jóvenes que estén dispuestos a tener vida, formar familia, formar hogar y crecer, multiplicar el pueblo. Como dice Bereshit capítulo 1, verso 28, Génesis, cuando Adonai bendice al varón y a la varona y les dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en toda la creación. En esta Hashmoná, las familias empiezan a multiplicarse de manera abundante. Es una ordenanza de parte de Hashem, teniendo en cuenta nuestros ancestros, teniendo, repito, en cuenta nuestros ancestros culturalmente cómo ocurría. Y por supuesto para entender que en la medida en que nos multiplicamos generacionalmente, estamos ante todo formando una familia y estamos empezando a generar herencia. ¿Saben? Bueno, asumo que en muchos países nuestros, hispanos, latinoamericanos, pues supongo que ocurrirá algo similar, pero en los Estados Unidos de América en particular hay ciertas formas desde el punto de vista de las herencias, desde el punto de vista de los ancestros, desde el punto de vista de las generaciones, muy interesante. Repito, muy seguramente en sus países igual ocurre algo por el estilo, es decir, hay familias que a lo largo de la historia de 100, 200 años han generado riqueza, tierras, posesiones. Y con el paso de los años, en la transición de los años, al llegar a Hashmoná, sus hijos, en la transición reciben millonarias herencias, no solamente en dinero, en tierras, en propiedades. Y muchos de esos hijos o mejoran la economía o sencillamente malgastan todo lo que sus ancestros en el proceso generacional y en el proceso de transición habían logrado.
Es decir, repito, aquí en el caso particular de la ciudad de Cherryville conocemos a muchas familias americanas que vienen de este Hashmoná, de esta figura de transición, de esta figura generacional, de esta figura ancestral con conocimiento de riqueza. Y es interesante porque aún los jóvenes, aún muy jóvenes, que han heredado de sus padres, de sus abuelos, mucha riqueza, pues es interesante porque conozco literalmente jóvenes de 21, 23 años que con la riqueza que han heredado de sus generaciones han hecho inversiones extremadamente importantes, particularmente en comprar tierras o casas, construcción y demás, y han hecho que lo que recibieron por herencia aún hoy se multiplique mucho más. Por eso Hashmoná tiene que ver con multiplicación, Hashmoná tiene que ver con crecimiento. Y es interesante porque, si usted recordará, hermanos, en los tiempos modernos, un hijo, el común de un hijo, en los tiempos modernos, pues a la edad de 15 o 16 años, probablemente nuestros hijos relativamente, lo puedo decir, prácticamente lo tienen todo a su disposición. Tienen televisión pantalla gigante, tienen internet, tienen la tablet, tienen inteligencia artificial, tienen el celular, el iPhone o el celular del momento, se comunican con las naciones en el mundo entero, viajan por las naciones y pareciera ser, ¿y de dónde obtienen todo esto? Bueno, el proceso de transición en Hashmoná los ha llevado a tener grandes logros y sin batallar, como probablemente en otros tiempos nuestros abuelos, nuestros padres, probablemente tuvieron que hacer ejercicio de trabajo, no sé si en el campo o en cualquier otra actividad empresarial, como sea, pero probablemente les tocó pasar tiempos muy difíciles, probablemente les tocó pasar momentos muy fuertes. Por eso, cuando hacemos este tiempo de inflexión llamado Hashmoná, es para que recordemos y nunca olvidemos de dónde Adonai nos ha tomado. Este es el punto al que tenemos que llegar. Ahora, vamos a ir un momento, por favor, al libro de Números. Y en el libro de Números vamos a tomar el capítulo 20. Hemos estado trabajando muy cerca en el capítulo 19. Ayer la última enseñanza que vimos acerca de la purificación de lo inmundo. Impresionante tema, un tema muy, pero muy interesante. Vamos a ir al capítulo 20. Veamos, vimos el capítulo 19 en la estación anterior y cerramos con el tema de la pureza y de la purificación y todo lo que se hace frente al contacto con cadáver, etcétera, etcétera, y la importancia de la purificación y la importancia de la vaca roja y el tiempo del Eleazar, el sacerdote, el sumo sacerdote, etcétera. Ya esto lo vimos con detenimiento. Capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam, y fue sepultada. ¿Quién es ella? La hermana de Moshe, y la hermana de Aarón, por supuesto. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Es impresionante. Recuerden que con Miriam ocurría un asunto muy importante. Miriam danzaba, Miriam era adoradora, por supuesto. Miriam cumplió una labor importantísima en ese grupo de los tres hermanos, Moshe, Aarón, Miriam. Pero específicamente la labor más que se puede resaltar en la vida de Miriam era cómo brotaban las aguas. Ella tenía ese don de parte de Adonai de que brotaban las aguas. Dice que ahora muere Miriam y empiezan a escasearse los pozos de agua. Y habló el pueblo contra Moshe diciendo: ojalá que hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai, porque hiciste venir la congregación de Adonai a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias.
Y vuelve el proceso otra vez, la mente, el entendimiento, la razón, la contrariedad, la carne nuevamente, el conflicto emocional y crítica y queja y no me parece y por qué nos trajeron y a qué vinimos y qué estamos haciendo. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moshe y Aarón delante de la congregación a la puerta del Mishkan de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Adonai apareció sobre ellos. Y habló Adonai a Moshe diciendo: toma tu vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua. Le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara de delante de Adonai como él le ordenó, y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, inmaduros, sin carácter, sin identidad, sin emuná, sin fe, pensando que todo lo tienen en su propia fuerza. Ay, pueblo, qué pueblo, Dios. Pero eso era en otros tiempos. Estamos hablando de los tiempos del pueblo de Israel, por supuesto. Sí, claro, cómo no. Muy bien. Oíd ahora, pueblo rebelde, os hemos de hacer salir agua de la peña. Entonces alzó Moshe su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Adonai dijo a Moshe y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Y estas son las aguas de rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Adonai, y él se santificó en ellos. Qué tremenda historia. Así es que en cada una de estas estaciones, repito, vamos a ver que siempre debe haber un resultado. Debe haber un resultado que nos identifica, debe haber un resultado que nos habla, debe haber un resultado que nos muestra si en esa área cada uno de nosotros tiene ese mismo pensamiento, esa misma carnalidad. Y recuerden, mis amados hermanos, que esto nos habla a toda la casa de Israel. Llegan a un lugar, empiezan a quejarse, se empiezan a incomodar, esto no les parece, porque venimos para acá, porque estamos aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros miramos este capítulo 20 que acabamos de leer, y ahora miremos en el mismo libro de Números, en el capítulo 33, acompáñeme por favor, al libro de Números en el capítulo 33, y vayamos al verso, en el libro de Números capítulo 36, y veamos el verso 33, capítulo 33, vamos a ver desde el verso 36. Y verán cómo nos habla de lo que ocurre aquí en el desierto de Sin. Capítulo 33 de Números, que es el punto donde siempre hemos estado, y miremos desde el verso 36. Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme a lo dicho de Adonai, y allí murió. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Observen cómo, repito, en esta estación en particular, se empieza a ocurrir el proceso de transición. Los mayores empiezan a morir, se empieza a extinguir la segunda, la tercera edad, se empiezan a extinguir los mayores, adultos que salieron de Egipto, y empiezan ahora las nuevas generaciones. Pero ¿cómo empiezan las nuevas generaciones? Empiezan lo mismo que antes.
Las nuevas generaciones van a repetir lo que ya había ocurrido muchos años antes. Un pueblo duro de cerviz, un pueblo que se queja, un pueblo que no está de acuerdo, un pueblo que no le parece, porque nos trajeron, porque no tenemos agua, porque esto, porque sí, porque la carne, porque no hay carne, porque ¿qué comemos? Porque no tenemos, etcétera. Se resalta, por supuesto, en el libro de Números, que es nuestro punto de estudio hoy, que, muy importante, acampó el pueblo en Cades y allí murió Miriam y fue sepultada. Es muy importante este punto, esta información que se nos está entregando acá. Ahora, cuando recordamos las jornadas que hemos visto en los tiempos anteriores, ya he podido escuchar de ustedes, gracias, sus testimonios en los que me han manifestado cómo se han identificado en cada una de ellas. Durante estas 26 estaciones que llevamos, muchos de ustedes me han dicho, pastor, yo estoy justamente ahí, pasando por ese proceso, pasando por esa rebeldía, pasando por esa contrariedad, dudando de la palabra, dudando de lo que la Biblia dice, dudando si estoy en el lugar correcto, por qué mejor no me quedé en otro nivel, o por qué mejor, yo no sé por qué llegué a este punto. Y cuántas veces nosotros hemos visto que nuestra vida espiritual se encuentra confrontada por acontecimientos que cada día chocamos y que a veces nos cuesta comprenderlos, entenderlos, revisarlos. ¿Saben? Escucho con tanta frecuencia, hermanos, como ustedes no imaginan, escucho con tanta frecuencia gentes quejándose, no me parece, no estoy de acuerdo con esto, esto tampoco me parece, esto no me gusta, esto no me simpatiza, esto, pero ¿qué es lo que no nos simpatiza, pueblo de dura cerviz? Pareciera ser que no hemos cambiado absolutamente nada con respecto a todos aquellos tiempos del pueblo de Israel donde con todo estaban en contrariedad, donde no les parecía, y estamos contaminados con estas redes de información de la inteligencia, incluso de la inteligencia artificial, y terminamos creyendo en la conspiración y terminamos creyendo en no sé cuántas cosas, los terraplanistas y por aquí y por allá, y los cometas y las naves espaciales y los extraterrestres, y las personas confundidas en tanta información. Pero no estamos concentrados en lo que tenemos que estar concentrados, dígalo conmigo, en la bendita palabra de Adonai, que es donde debemos estar reargüidos, dirigidos por el Ruach, por el Santo Espíritu de Dios. Porque tenemos que estar mirando, repito, información conspirativa, si comemos esto, si no comemos esto. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y cuando nosotros caminamos conforme a lo que escrito está, entonces podemos entender el propósito de nuestra vida. Vamos a ir por un momento, por favor, y acompáñeme al primer libro a Corintios. En el primer libro a Corintios, por favor, estemos en el capítulo 2. Primer libro a Corintios, y vamos a tomar el capítulo 2 y veámoslo. Primer libro a Corintios. Permítanme, por favor, vamos a ubicarnos. Primer libro a Corintios, vamos a tomar el capítulo 2. Y en el capítulo 2 vamos a leer el verso 2 en principio para comprender el contexto. Dice la palabra en el capítulo 2 de Primera Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Adonai, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Adonai. Hermanos, yo creo que tengo que leerlo nuevamente, porque más claro de todo lo que he podido repetir, creo que más claro que lo que Rab Shaul está hablando en este texto,
Creo que más claro que eso no puede ser. No se trata de la sabiduría intelectual del maestro, del hombre que enseña. Tenemos muy buenos maestros, por supuesto, enseñando Torá y enseñando hebreo y enseñando cosas maravillosas. Pero cuando un maestro me enseña y ese maestro no reconoce ni la divinidad ni el ejad en Yeshua, pues mis respetos. Porque sin él, sin Yeshua, pues entonces estos textos no tendrían sentido, porque no tienen el poder del Ruach HaKodesh. Entonces no nos quedemos con la sabiduría de los hombres, que tienen una sabiduría extraordinariamente importante, porque si me habla un gran rabino con toda la sabiduría, pero sin Yeshua HaMashiach, I'm so sorry. No estamos ahí. Usted me está captando y no estoy hablando algo impertinente o algo indebido. Repito, amo y respeto al pueblo de Israel, a nuestra casa de Judá. Amo y respeto profundamente a los hermanos de Judá y a los amados rabinos. Mis respetos y el temor para ellos por sus enseñanzas grandiosas, producto de su capacidad, de su intelecto, de su conocimiento. Pero con tanto conocimiento como pueden tener desde niños estudiando en la yeshivá, conociendo de memoria las 613 misbot, estudiadas y comprendidas de 1000 formas, pero sin Yeshua HaMashiach. Entonces Pablo nos habla con tanta claridad y nos dice, lo voy a repetir: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, yo no me presenté imponiéndome que yo soy la autoridad máxima en la palabra. Es que yo ya tengo muchos años, como típicamente escucho a tantas personas. Es que yo tengo más de 20 años en Torah. Es que yo tengo más de 50 años estudiando Torah. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos? Esto no se trata de la antigüedad. Esto se trata de la palabra de Hashem en nosotros. Aquí no medimos a la gente por cuántos años tú llevas en Torah, sino cuánta Torah tienes en tu corazón. Si verdaderamente eres luz a las naciones, si verdaderamente cumples con el llamamiento para el cual Adonai te escogió. Entonces Pablo nos está diciendo, Rab Shaul dice, yo no me presenté con ustedes pues con doctoritis o maestritis, o pues que yo soy la última expresión, como dirían por allí, la última Coca-Cola en el desierto. No. Con toda humildad, temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Yo no vine a persuadirlos a ustedes absolutamente de nada. Vine a hablarles de la Torá, vine a hablarles de Yeshua, no para persuadirlos, sino para que ustedes tengan la revelación de la palabra ministre a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y usted pueda tener una identidad, porque su ADN, el ADN nos identifica. Por eso es tan importante el ADN en la vida de cada uno de nosotros. Y todas la tenemos, ese ADN. Ahora dice la palabra, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach y de poder. Es decir, cuando la presencia del Ruach HaKodesh, nuestro amado Espíritu Santo, está en nosotros, con nosotros, sobran las presentaciones, sobran los títulos, sobra el yo soy. ¿Es que acaso usted no sabe quién soy yo? Pues no, realmente no. Pero sí sé quién es mi Yeshua HaMashiach. Hablando de esta expresión de sabiduría y con demostración del Ruach, recuerdo inmediatamente la porción del libro de los Hechos en el capítulo 1, en el verso 8, cuando nos dice, recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh esté con vosotros. Y aquí Pablo lo dice, yo me he presentado no con palabras de persuasión, de convencimiento para ustedes. Esto no se trata de una conferencia motivacional. Campeones, tenemos que lograr esto. No. Yo no soy un conferenciante motivacional. Soy un predicador de la palabra escrita. Y lo que escrito está. Entonces dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el
poder de Adonai a través de su palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por supuesto, cuando venimos de este proceso de Hashmoná, de transición, de generaciones, de ancestros, de un Sheminí, una nueva familia, vimos entonces la infancia, la adolescencia, la juventud, la transición por el camino de la vida y entendemos que llegará a un momento en el que debemos definitivamente adquirir madurez. Hermanos, es que la madurez no es por las canas, es que estas canas que tengo son las que muestran mi madurez. Por favor, yo tengo canas desde los 16 años. Y he tenido que madurar y sigo madurando y trato de madurar y cada día tendré que madurar y seguir madurando en el carácter, en la manera de pensar, en la manera de vivir, porque Hashem está trabajando cada uno de nosotros. Ay, Padre Eterno, sin embargo, claro, hablaremos de sabiduría entre la gente que ha alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Adonai en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado a Yeshua. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó han subido al corazón del hombre, son las que Adonai ha preparado para los que le aman. Pero Adonai nos las reveló a nosotros en el Ruach HaKodesh, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Adonai. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino por el espíritu del hombre que está en él? Por favor, por el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Adonai, sino el espíritu de Adonai. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Por favor, repítalo. Yo no camino con el espíritu del mundo, el camino de la lógica, la razón, el entendimiento. Y cuando menciono estas palabras, alguien me dijo, pero pastor, entonces no podemos pensar con lógica, no podemos pensar con entendimiento, no podemos pensar con la razón. Por supuesto que sí, discerniendo todo lo que pensamos. Llama las cosas que no son como si fueran. Entendiendo en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Cuando nosotros a la enfermedad no le damos el espacio para que la enfermedad nos consuma, sino que llamamos a la enfermedad en sanidad, en la emuná shelema, sanidad total, porque tenemos ese poder de parte del Ruach. Ayer justamente hablaba con un querido hermano aquí de la congregación. Estábamos realizando un trabajo de restauración en una parte del edificio de la iglesia y pasamos un tiempo muy bonito conversando y trabajando, por supuesto. Bendito el Eterno, ya hoy terminamos la jornada. Y le decía al cerrar la jornada, y le dije, es una bendición compartir contigo, trabajar contigo en armonía, en diálogo, en común acuerdo, en trabajo mutuo, maravilloso. Y lo hacemos para Hashem con toda la gloria del Eterno. Amén. Y le pregunté, sabes, te noté muy bien en estos días. Sé que él tiene algunas complicaciones en la salud, ha tenido que estar muy cuidadoso de su salud, pero sin embargo le veo trabajando con una fuerza, con una energía, con una capacidad extraordinaria. Y le dije, te veo muy bien, te veo trabajando vigoroso, con mucha capacidad, con mucha tenacidad. A lo que él me contesta, pastor, si yo me quedo en una cama o me dedico exclusivamente al medicamento, me echaría a morir, literalmente me echaría a morir. Por lo tanto, yo tengo que tener fuerzas de donde no las tengo, porque Adonai es mi sanador. Y por eso me levanto con la vida, me levanto con la gracia, me levanto con el favor del Padre, me levanto a hacer mis trabajos. Termino una jornada y me siento aún con fuerzas, porque el Espíritu, el Ruach, me da la posibilidad de que así lo pueda hacer. Muy bien, vamos al verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, no se trata de que no razonemos, no tengamos lógica y no tengamos entendimiento. Se trata de que no lo podemos razonar en la carne, no lo podemos razonar en nuestra voluntad. Tenemos que razonarlo en el espíritu
espíritu, caminando en el espíritu, en el poder de la palabra. Porque si nos quedamos pensándolo en nuestras propias fuerzas, diríamos, no, yo no, ay, no, yo sinceramente para ese trabajo no me sirve, no, yo con eso no puedo, eso no es para mí, yo no, yo prefiero quedarme aquí de brazos cruzados, pero yo ese tipo de cosas no me animo a ir a ese trabajo. Sigues razonando y sigue pasando circunstancias y sigues bajo la opresión y sigues bajo la angustia. Cuando caminamos en el poder de Hashem, Adonai abre puertas, Adonai abre caminos, Adonai abre oportunidades, Adonai lleva dirección, Adonai nos dirige. Y cuando Adonai está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, esta palabra lo que nos está diciendo, repito, es acomodando lo espiritual, no con la mente del hombre, no con el razonamiento del hombre, porque con el razonamiento del hombre 2 más 2 es 4 y de ahí no cambiaremos la matemática cuadriculada, pero con la mente de Yeshua, 1 más 1 es 1, con la mente de Yeshua hay multiplicación, con la mente de Yeshua hay provisión. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Ruach de Adonai, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Por quién conoció la mente de Mashiach? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dígalo conmigo, la mente de Yeshua, la mente de Yeshua, la mente de Yeshua, la mente de Yeshua. Muchas veces hacemos cosas que cuando hay algo para hacer, la gente dice, ay no, pero es que usted sí es que piensa, se le ocurren unas cosas, está loco, ¿por qué usted dice eso? No, porque cuando la pensamos con la mente de Yeshua, la mente de Yeshua va mucho más allá que la mente de cualquier racional. ¿Están conmigo? ¿Me están captando? Esto es Hashmonah, la manera de pensar nuestra. Es una jornada, es una estación donde Adonai nos está llamando para que pensemos con la mente de Yeshua, como la palabra nos lo dice. ¿Recuerdan ese texto maravilloso cuando nos dice que nuestra fe no sea como niños fluctuantes llevados por doquier, por vientos de doctrina? Esto, hermano, la palabra nos habla con tanta claridad. Hermano, no se trata de los vientos de doctrina de aquí, los vientos de doctrina de allá, que el rabino de aquí, que el rabino Google, que el maestro este, que el maestro otro, que el aquí, que el allá. Hermano, su palabra. Vaya con su Biblia, lea, por favor. Deja de recibir información de opiniones, de doctrinas. Y repito, nos volvemos como niños fluctuantes llevados por doquiera y no tenemos identidad. No tenemos identidad. Me parece muy bien lo que esta persona enseñó, pero no me parece bien lo que esta persona enseñó. Es que no te parezca bien o que te parezca bien, es que dice la palabra. No se trata de conceptuar, no se trata de opinar, se trata de obedecer lo que la palabra dice. Esto es lo que estamos tratando realmente de hacer en esta jornada. Así es que para poder comprender un versículo es necesario abrir la Biblia, es necesario escudriñar la palabra, es necesario hacerle el estudio, el remix de la palabra, es necesario comprender lo que la palabra dice para que nosotros no nos quedemos con la primera opinión que conozcamos aquí a través del rabino Google. La palabra de Adonai no tiene lugar a confusión, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra cumple el propósito para el cual ha sido expresada. Así es que, mis amados, Yeshua, porque sin Yeshua hay gran conocimiento, sin Yeshua hay gran Talmud, sin Yeshua hay gran Mishnah, sin Yeshua hay gran Torah oral, pero en Yeshua está el Emet. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no solamente libres, dice verdaderamente libres. Por lo tanto, mis amados, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En el estudio de internet? ¿En la lectura de tu palabra? ¿En tu devocional personal? ¿Puedes comprender realmente lo que Adonai te está hablando día a día? ¿Verdaderamente te ocupas
de hacer tu estudio personal. Ayer lo mencionábamos, de tener tu tiempo individual de Ibodedut, hablar con Hashem. No sé qué circunstancia puedas estar pasando, no sé qué circunstancia económica, familiar, salud, crisis, pero cualquiera que sea, necesitamos discernirlas. Recuerden que la palabra cernir tiene que ver como el ejemplo típico de tomar la malla, colocar la arena y cernirla hasta que la arena más pura, más limpia, más fina pueda pasar y arriba quede toda la gruma, las piedras, todo lo que no está debidamente puro se queda. Por eso discernimos la palabra, para que todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestros años, ahora, en esta estación Hashmoná que está ocurriendo, repito, que las generaciones que salieron de Egipto ya empiezan a desaparecer. Y por lo tanto viene un proceso nuevo. Y en ese proceso nuevo, ¿qué está ocurriendo para el siglo XXI? Observen, amados. Usted es una persona que muy seguramente, creo que sí, la mayoría de todos lo hacemos, estamos al tanto de las noticias. Y por favor, estoy hablando de las noticias en el carácter de la ciencia de la información veraz. No estoy hablando de lo que se llaman las noticias fake, es decir, las noticias falsas que polulan las redes sociales de gentes que no tienen nada más que hacer que perder el tiempo y hacernos perder el tiempo con información ficticia, falsa, que solamente procuran llamar la atención y obtener seguramente los views, que tanto la gente quiere tener views y views y views. Usted tiene que buscar en su país, en su región, en su continente, un noticiero que tenga la seriedad, la madurez, el carácter de la información verídica, oportuna, veraz, repito. Y no son muchos, de hecho, los noticieros en el mundo que tienen esta capacidad de informar debidamente a la gente con la información correspondiente. Si estamos atentos a las noticias, nos daremos cuenta que año tras año, tiempo tras tiempo, nuestros hijos van a vivir tiempos extremadamente difíciles. Para muchos de nosotros, quienes vivimos la experiencia del año 2000, ustedes recuerdan, en el año 1999, para cerrar el ciclo del calendario romano, el 31 de diciembre del año 1999, en mis tiempos se pensaron miles de cosas que podrían ocurrir, entre ellas el fin del mundo. En el año 2000 se acaba el mundo. Se hicieron anuncios sobre la problemática de los computadores, se iba a perder información, los problemas bancarios, etcétera. Fue una temporada difícil, pero hoy han transcurrido 26 años después y aquí seguimos. Pero en estos 26 años de este siglo XXI, sin lugar a dudas, estamos caminando a velocidades extremadamente rápidas. Muchas de las generaciones, nuestros padres y nuestros abuelos, prácticamente la gran mayoría de los que estamos en esta edad, ya nuestros padres prácticamente ya muchos no están o están a punto de partir. Muchos ya partieron. Las generaciones nuevas están enfrentando cambios impresionantes en la economía, en las normas, en las reglas, en los aspectos jurídicos y en los aspectos, por supuesto, no solamente culturales, sino en los aspectos de carácter religioso. Tanto se habla del nuevo orden mundial, entre otras cosas. Pero para los hijos nuestros, que ya se han adaptado al siglo XXI, que ya viven con la tecnología, ahora se les abre esta puerta enorme, gigante de la inteligencia artificial. Y probablemente para nuestros nietos, y seguramente nuestros bisnietos, definitivamente ellos caminarán en otra era totalmente distinta a la que muchos de nosotros siquiera llegamos a imaginarnos. Repito, ¿cuántos de ustedes tienen a un nieto de 3, 4 o 5 años que es un experto manejando redes sociales? Y uno se pregunta, ¿y cómo un bebé, un niño a esa edad tiene
tanta tecnología y tanta capacidad junta? Bueno, porque nacieron en una temporada en la que ya vienen con ese chip, repito, incorporado. Pero lo que sabemos es que si a nuestros hijos, nosotros, los que estamos de salida en las generaciones y en las transiciones, no hemos hecho nuestra mejor tarea preparándolos, por favor, escúchame. Porque es que para muchos padres se siente un orgullo enorme cuando hablamos de nuestros hijos que fueron titulados en la universidad aquí y luego fueron al posgrado allá y luego fueron al magister allá y tienen títulos de aquí, tienen títulos de allá. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Buen trabajo, papá. Buen trabajo, mamá. Pero si tu hijo, que tiene todos los doctos posibles en el mercado académico, no tiene a Yeshua HaMashiach, I'm so sorry. No hiciste correcta la tarea. Porque si nuestros hijos están caminando sin el temor reverente de la palabra, sin el temor reverente de lo que escrito está, y muchos de nuestros hijos para este tiempo en el siglo XXI, bueno, no voy a decir de nuestros hijos, muchos hijos de padres en el mundo para este tiempo no quieren saber absolutamente nada de la Biblia, absolutamente nada de la fe, absolutamente nada de Dios, de Adonai, absolutamente nada. Y podrá tener los mejores títulos y ser el estudiante más brillante sobre la faz de la tierra. Sin Adonai nada es. Por lo tanto, Hashmoná nos está hablando de la transición que va a ocurrir. Y si en la transición que está ocurriendo en el tiempo de Israel, estos hijos no hubiesen crecido en el temor de Adonai, jamás el pueblo hubiese podido llegar a la promesa de Hashem, a recibir la tierra de Canaán. Si nuestros hijos crecen sin el temor en Adonai, sin principios, sin valores, sin fundamentos, sin identidad, sin presupuesto familiar, sin el concepto del matrimonio. Ya hoy en día los jóvenes ni siquiera piensan en casarse, y peor aún, ni siquiera piensan en casarse con alguien del otro género, sino que piensan en casarse con alguien del mismo género. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hashmoná nos está llamando la atención para decirnos padres, 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 y nos está hablando a nosotros los creyentes y nos dice: padres, ustedes como creyentes tienen la responsabilidad de las generaciones por venir. Estas generaciones que están creciendo con la informática conspirativa del mundo, estos hijos que están creciendo sin el temor de Hashem. ¿Qué esperamos nosotros de hijos que crecen sin el temor de Adonai? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de las naciones? ¿Qué podemos esperar de los futuros gobiernos? ¿Qué podemos esperar de lo que ocurrirá con nuestros nietos, bisnietos y tataranietos en pocos tiempos? Porque el tiempo va pasando apresuradamente. Y repito, si no estamos caminando en el temor de Hashem, en el temor de su palabra, la situación que nos espera es extremadamente crítica. Extremadamente crítica. Necesitamos hijos que caminen en el poder del Ruach HaKodesh, en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos hijos que cuando estén enfrentando las adversidades de la vida, no lo manejen con el hombre natural, con el hombre carnal, con el entendimiento intelectual, con la fe racional. Necesitamos hijos que tomen decisiones en lo espiritual, porque lo espiritual se maneja con lo espiritual, mas lo carnal se manejará con lo carnal. Así es que, mis amados, Hashmoná es un proceso de transición y Hashmoná es un proceso de maduración. Vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados. Continuaremos la siguiente jornada, el siguiente tiempo, la siguiente estación, haciéndole un seguimiento más de cerca y definiendo un poco más el concepto de la palabra Hashmoná.
De por allí tal vez encontramos a los hashmoneos, muy importante, ahí les dejo como tarea, averigüen un poco sobre la historia de los hashmoneos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta estación 26, haremos una segunda parte también, o probablemente incluso una tercera parte, porque estos procesos de transición marcarán el destino del pueblo de Israel en las naciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom, amados. Muy buen día para todos. Gracias por su compañía. Gracias por compartir esta enseñanza y, por supuesto, gracias por enviarme sus mensajes, su opinión, sus testimonios frente a lo que estamos recibiendo en las 42 estaciones hacia la tierra de promesa. Shalom, shalom, mis amados. Buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.